Buenas tardes, bienvenidos. Tenemos hoy la primera presentación de ARRI, de las que tenemos en la tarde de hoy, que básicamente tiene que ver con la luz Orbiter y sus nuevas características que un poco nos van a explicar Robert y Esteban Umaña de ARRI, que siempre han sido unos grandes aliados del Salón de la Luz desde que comenzamos, y sobre todo de la AFC han sido creo que lo que llamamos socios protectores, que encabezaron la lista. Creo que fueron los primeros de equipos de tecnología, de constructores de cámaras, de óptica, cosa que agradecemos mucho, y pues tanto Robert como Esteban siempre han estado muy cerca a la AFC y a todos los procesos pues, de dirección de fotografía y en todos estos procesos de actualización tecnológica. Entonces, Robert y Esteban, bienvenidos, y vamos a tener una tarde larga acá con cosas novedosas que vendrán poco a poco. Entonces, muchas gracias y bienvenidos. Bueno, gracias a ti, Jorge, y gracias a ustedes, gracias por venir, gracias por su interés en nuestros productos, en esta luminaria. Como dice Jorge, soy Robert Breitenstein, soy de Finlandia, por eso. Manejo más la parte de marketing para Latinoamérica y Esteban es más de las ventas técnicas, representante de ventas, y ambos formamos parte del equipo de ARRI Latin America. También tenemos Carlos de AVP, quien es un dealer allá atrás de ARRI, entonces si hay preguntas sobre precios, productos, lo que sea, pueden hablar con él. Hoy presentamos el Orbiter, o Esteban va a presentar el Orbiter, que es realmente una computadora que hace luz, ¿no? Pero también quería acordarles que a las 5:30, creo, tenemos una presentación de la nueva cámara, la Alexa 35, aquí también. Y en la noche tenemos hacemos una proyección de una película de ARRI, Moving Pictures, que realmente es muy interesante. Es como una compilación de entrevistas de cientos de DFs que hemos entrevistado alrededor del mundo. Y pusimos no hablan de ARRI, hablan de sus producciones, de sus trabajos. Todos los grandes, Darius Kanji, Roger Deakins, Storaro, Wim Wenders, todos. Es muy interesante a las 7:30, sí, hoy, aquí también arriba. Bueno, nada más, muchas gracias otra vez, gracias a la ADFC y Esteban. Ok, podemos aquí apagar las luces para que la gente se concentre más en la pantalla. Excelente, ¿todos pueden ver la pantalla? Ok, perfecto. Entonces, como mencionó Robert, mi nombre es Esteban Umaña, soy un representante de ventas y soporte técnico para ARRI, cubriendo el área de Latinoamérica. Llevo aproximadamente 10 años trabajando con ARRI en esta área. Yo les vengo a hablar un poquito de nuestra nueva luz, o la última luz que hemos sacado al mercado, que es el Orbiter, la cual la tenemos aquí presente el día de hoy. Entonces, el Orbiter lo lanzamos al mercado aproximadamente 2 años y han venido creciendo más las prestaciones y los accesorios que tenemos con el Orbiter. Creemos que la mejor forma de describir las bondades o de resumir las bondades del Orbiter es con la frase que ven aquí en pantalla en inglés, Illumination Reshaped, o iluminación remodelada o remoldeada. Entonces, el Orbiter es una fuente de luz ultra brillante con ópticas múltiples, y para lograr todo esto tiene las ópticas intercambiables, tiene una nueva ciencia de color, también tiene lo último en electrónica. Igual que todos los productos de ARRI, fue construido con versatilidad y con posibilidades de crecer con más prestaciones a través del plazo de su vida. Y estas prestaciones nuevamente son ideas que ustedes, los usuarios, nos dan como comentarios o retroalimentación para seguir expandiendo las posibilidades y las prestaciones del Orbiter. Comencemos aquí con el diseño mecánico. Entonces, lo que hemos rediseñado, lo que llamarían en Argentina la horquilla, o lo que llaman aquí en Colombia el yoke, cómo mejor rediseñar esto para que el Orbiter sea más cómodo de cargar. Tenemos ahora un sistema de platinas que se acoplan con un sistema de Quick Release.
en donde el jockey puede entrar fácilmente a la luz y nuevamente salir de esta manera otra vez. Ok, entonces ya que el jockey se puede quitar nuevamente para que sea más cómodo cargarlo en el set, también tiene una manilla por la parte de arriba para que sea más cómodo de transportar, porque en ARRI sabemos lo complicado y lo difícil que es transportar todos estos equipos o equipamientos cuando uno está trabajando en el set. También tenemos una manilla en la parte de atrás para proteger el lado operacional del órbiter. Y también, si el órbiter está montado en un stand, digamos, muy elevado, podemos tomarnos de esa manilla para nuevamente controlar o manipular el órbiter. Ya que el jockey se puede remover, teníamos que poner un nuevo punto de seguridad, entonces lo hemos puesto en la manilla, en la parte de atrás, y también este anillo de seguridad incluye un amortiguador, de tal manera que si se llega a caer el órbiter cuando está, digamos, elevado en una parrilla, la mayoría del impacto lo va a absorber este anillo de seguridad en vez de la carcasa. Es un detalle pequeño, pero en ARRI creemos que la seguridad en el set es de muy alta importancia. Al igual que el Sky Panel, tenemos aquí parachoques de fibra de plástico reforzada para asegurarnos de que el órbiter dure en el set, porque sabemos que cuando en el set, sobre todo cuando estamos bajo la presión del tiempo, los técnicos generalmente suelen a correr y pueden ser un poco bruscos con el equipo, ¿no? Entonces tenemos acá estos parachoques para proteger el órbiter. En la parte de abajo, como su base, tenemos estos pies de hule o de caucho como una base, pero en caso de que no les guste esta base, también tenemos la base más tradicional, que es el skid que encontramos en nuestras luces HMI. Y también nuevamente el skid se puede manipular el órbiter si digamos está en un trípode, digamos muy arriba. En caso de que un órbiter no sea suficiente en términos de potencia, ofrecemos marcos para 4 y para 6 órbiters, nuevamente para multiplicar las posibilidades del órbiter en el set. Y también la ventaja del marco es que todas las luces se pueden mover de manera independiente, entonces las podemos apuntar a diferentes partes del set y no limitarnos creativamente. Y luego aquí tenemos lo que es la verdadera revolución del órbiter, que es el Quick Lighting Mount o la montura de iluminación rápida, que es lo que nos permite tener ópticas intercambiables. Entonces, nuevamente, si pensamos hoy día en el mundo digital en una cámara, nuevamente la cámara es un computador que está absorbiendo luz a través de una óptica y el órbiter es un computador que está botando luz a través de la óptica. Entonces, la montura incluye una interfase de 48 voltios con la cual podemos reconocer y manejar toda la óptica que le pongamos al órbiter de forma local o también de forma remota. Y también gracias a al reconocer la óptica podemos guardar esto como metadata dentro del órbiter y también compartirlo con la cámara, las cámaras de ARRI. También tenemos un puerto para energizar diferentes tipos de óptica que vamos a estar lanzando en un futuro. Entonces, como se pueden dar cuenta, ya ARRI tiene muy claramente, digamos, el camino que vamos a seguir para seguir creciendo las prestaciones y los accesorios que son para órbiter. Cuando no tenemos, digamos, la óptica puesta, tenemos aquí un cap o una tapa para proteger el motor de iluminación, sobre todo para el transporte. Y cuando removemos la tapa, tenemos aquí las ópticas intercambiables, que nuevamente es la revolución del órbiter para el mundo de la iluminación. Entonces tenemos aquí la óptica de open face o de cara abierta, que es precisamente lo que tengo puesto aquí en la luz. Y la óptica de cara abierta la ofrecemos en 3 diferentes grados, ¿no? Tenemos aquí la óptica de cara abierta de 60 grados y nuevamente nos brinda unas sombras muy bien definidas y precisas, lo cual se puede esperar de la óptica de cara abierta. También tenemos una de 30
Y también tenemos una de 15, dependiendo nuevamente del área o del área del tamaño del área que están tratando de iluminar. También tenemos la óptica de proyección del lado de ARRI, que la vamos a estar lanzando al mercado este año. La óptica de ARRI nos da una geometría extremadamente precisa y gracias a que tiene unos cortadores, digamos en las partes laterales y en la parte superior e inferior, podemos, digamos, cortar la luz e iluminar exactamente lo que estamos tratando de iluminar. Y de esa manera nos ahorramos el uso de, digamos, de trípodes y banderas para, digamos, moldear a la luz. También dentro de esto tenemos la posibilidad de poner gobos, digamos, para armar un patrón o de pronto poner un iris y nuevamente ser muy precisos y puntuales en donde estamos apuntando a esa luz. También tenemos el docking ring o el anillo de acoplamiento, que es para usar ópticas, digamos, de otros fabricantes, por ejemplo, las ópticas de la compañía ETC, los famosos Source 4 o LICOS. Nuevamente poniéndole aquí el adaptador, podemos usar toda esa óptica, lo cual es muy conveniente para las casas de alquiler que a lo mejor ya tienen esa óptica, digamos, de otra época. La pueden nuevamente poner en el Orbiter y seguir trabajándola. También tenemos aquí lo que son los domos de tela, que nos ayudan a tener una iluminación omnidireccional para iluminar a lo mejor un ambiente en 360 grados con luz suave. Y los tenemos en varios tamaños. Acá sería el mediano y aquí sería el pequeño. También tenemos los light banks o los bancos de luz de nuestros amigos de Chimera y de DOP Choice, que nuevamente se han estado utilizando en toda la industria durante décadas y nuevamente nos brindan unas sombras muy suaves y parejas casi de un gris neutral, que es lo que podemos esperar de una banco de luz. Y estas están conectadas a través de este adaptador y nuevamente cada uno de estos adaptadores es particular a la chimera o al domo de luz que estemos utilizando, ya que es reconocido por el Orbiter a través de esos contactos de 48 voltios. También tenemos ahora una nueva óptica para esta luz. Desafortunadamente no la tenemos aquí el día de hoy, ya que todavía está, digamos, en prototipo. Sin embargo, es un lente Fresnel. El lente Fresnel puede hacer desde 15 hasta 65 grados, entonces todas las bondades que el Orbiter ya hace, ahora la podemos tener a través de la calidad de la calidad de luz que nos brinda un lente Fresnel. También tiene para hacer, digamos, el foco, se puede hacer de manera, digamos, a través digital, a través del barril, pero también se puede hacer a través del panel de control o controles de MX o de Ethernet, es decir, para que una vez la luz quede colgada en una parrilla, el técnico no se tenga que subir a, digamos, ajustar el foco de la luz. Luego, con el Orbiter tenemos un nuevo motor de iluminación que se llama Spectra, el cual ha sido diseñado específicamente para todas las cámaras digitales, pero para el sensor más importante que es el ojo humano. ARRI Spectra es una combinación de 6 colores que no se había visto antes en nuestra industria, donde tenemos rojo, verde, azul, cian, ámbar y lima. Entonces esta es una combinación que nos permite generar más colores y mayor precisión de colores. A pesar de que aparezca grande aquí en pantalla, es literalmente del tamaño de una moneda. Se han trabajado con nuestros Fresneles, sobre todo el L10. Aquí en comparación tenemos lo que es el motor de iluminación o el motor LED del L10 comparado con el motor que ahora tenemos en el Orbiter, que es Spectra. Aquí tenemos el diagrama de cromaticidad y simplemente por referencia, aquí tenemos lo que es el espacio de color REC 2020 para monitorear las imágenes en HDR. Entonces queríamos verdaderamente desafiarnos con el Orbiter y tratar de cubrir la mayor cantidad de colores que fuera posible con el Orbiter. Y con el Orbiter alcanzamos a cubrir un 90% de lo que es el espacio de color REC P20, para nuevamente brindarle a los usuarios una capacidad de crear colores que antes no eran posibles con las luces LED. También tenemos tonos de pieles muy naturales y agradables. Obviamente que esto nos ayuda a tener una buena cámara y también una buena óptica, pero para que eso resalte verdaderamente es muy importante tener luz de alta calidad y el Orbiter puede cumplir con este desafío.
Aquí tenemos las métricas del órbiter, todas extremadamente altas, sobre todo por primera vez en una luz LED tenemos un CRI de 99, el cual es muy alto. Si han trabajado con el SkyPanel tenía un CRI de 95, 96, entonces hemos podido añadir un poco más a ese CRI ahora con el órbiter. Al órbiter también lo acompaña una gran potencia. Si lo comparamos con una luz HMI, está alrededor de un HMI de 400 o 800 watts, pero también toda la versatilidad del color lo vuelve una herramienta verdaderamente sorprendente. A esto también lo acompaña un software extremadamente poderoso que se llama LIOS. LIOS se beneficia de todo lo que hemos aprendido desde el punto de vista de ARRI en estos últimos 12 años, sobre todo en la era digital, no tanto también por el lado de nuestras cámaras, pero también con el diseño del SkyPanel y nuestra aplicación para el control de luces Stellar. Ahora también todo está aplicado dentro de LIOS para que sea una operación muy fácil, intuitiva. Con el órbiter tenemos 8 modos de color. Entonces, si han trabajado con el SkyPanel, uno de estos modos o varios de estos modos de color se repiten. Tenemos temperatura de color, donde podemos ir desde 2000 grados Kelvin hasta 20.000, con compensación de más o menos verde. Tenemos lo que es el HSI, Hue, Saturation, Intensity, color, intensidad y saturación, donde tenemos acceso a todos los colores de ARRI Spectra con el control de saturación. También tenemos las coordenadas X y Y, que es la base de nuestra ciencia de color, en donde podemos escoger el color a través del diagrama de cromaticidad. También si utilizan un espectrómetro en el set para tomar la medida de cualquier color a través de las coordenadas que nos dé el espectrómetro, podemos programar esas coordenadas en el órbiter y coincidir la luz que estamos tratando de igualar a través del órbiter. También tenemos lo que es el modo de color RGB ACL, en donde podemos controlar los diferentes diodos o los 6 diferentes colores del motor de ARRI Spectra para llegar a diferentes tipos de combinaciones de color. Luego tenemos la selección de gelatinas, donde tenemos más de 400 gelatinas de Rosco y de Lee preprogramadas dentro de la unidad y podemos escoger una base de temperatura de color desde 2000 grados Kelvin hasta 20.000 grados Kelvin. También tenemos el matching de fuentes, en donde tenemos 46 fuentes de mundo real preprogramadas dentro de la unidad. Luces como vapor de sodio, vapor de mercurio, una pantalla de un celular, una pantalla de una computadora, luces de tránsito, glow sticks, una cantidad de fuentes de luz que generalmente son usadas en producción, ya preprogramadas dentro de lo que es Orbiter. También tenemos los efectos, donde tenemos 17 efectos completamente dinámicos, efectos como el carro de la policía, luces paparazzi, relámpago, efectos de explosión, todo ya programado dentro del órbiter y cada uno de estos efectos tiene varios parámetros para personalizar el efecto según las intenciones creativas que ustedes tengan en el set o en su producción. Y lo algo nuevo que tenemos, y esto solamente lo tenemos en el órbiter, es el modo de sensor. Entonces, con el modo de sensor, el órbiter tiene una cúpula, digamos un sensor, en la parte de arriba, el cual mide la luz en términos de colores, casi como tener un espectrómetro montado arriba del órbiter. Entonces, esto funciona de dos maneras. Puede ser de manera momentaria, en donde el órbiter toma una sola medida y replica el color que le está dando a ese sensor, o puede ser de manera continua. Es decir, el órbiter puede rastrear los cambios de la luz, sobre todo si estamos en un ambiente, digamos, de luz dinámica, a lo mejor un atardecer donde comienza a caer el sol y cambia la temperatura de color, el órbiter puede rastrear estos cambios automáticamente para no preocuparnos de, bueno, en qué temperatura de color estamos. Aquí tenemos un ejemplo del órbiter tomando las medidas de estas luces fluorescentes que están ahí en el techo y replicando el color de manera inmediata. También tenemos aquí lo que es la página de los favoritos, en donde el órbiter puede almacenar hasta 240 favoritos. Todos son muy fáciles de guardar y luego de buscar cuando sea necesario, ya que en la pantalla de favoritos nos da básicamente un resumen o un pantallazo de qué es exactamente lo que está pasando con esos favoritos para que sean mucho más fáciles de buscar.
El Orbiter también tiene varios modos operacionales. Tenemos el High Color Rendering Mode, que es el que nos brinda la alta gama, la precisión de esos colores con las métricas que ya vimos. Tenemos el High Output Mode, en donde el Orbiter puede incrementar su potencia por un 20% con un pequeño sacrificio a lo que es el rendimiento de color, pero igualmente las métricas siguen estando por encima de los 90. Y luego tenemos el Low Noise Mode, que es una combinación entre una operación callada y potente, sobre todo si estamos en un ambiente en donde se requiere un silencio absoluto en el set, a lo mejor una escena muy íntima entre actores, el Orbiter puede estar ahí. Tenemos aquí el menú, entonces el Orbiter literalmente solamente tiene dos pantallas de menú. Una que nos está definiendo los modos de color y esta que es la pantalla de menú. Entonces tenemos lo que es el control de la luz, donde podemos, por ejemplo, encender el modo de alta velocidad, donde hemos probado el Orbiter andando a más de 100,000 cuadros por segundo con diferentes combinaciones de obturador para que no tengamos ese parpadeo o esas barras que suelen pasar. También tenemos el modo de tungsteno, en donde el Orbiter se puede trabajar en conjunto con luces de tungsteno. Si han trabajado las luces de tungsteno, ustedes saben que cuando les bajamos la intensidad a esas luces de tungsteno comienza a cambiar la temperatura de color. Incluso cuando, digamos, apagamos la luz, hay un pequeño resplandor de los filamentos dentro de esas luces de tungsteno. El Orbiter puede imitar esa curva de regulación inmediatamente. Entonces, para que se trabajen en conjunto, si queremos a lo mejor hacer un efecto de bajar la intensidad a todas las luces. También tenemos acá diferentes curvas para hacer diferentes tipos de transición de cómo atravesamos lo que sería el diagrama de cromaticidad y muchas más cosas. Luego tenemos lo que son todos los parámetros del DMX para cuadrar la luz, si vamos a estar manipulándola a través del DMX. Tenemos lo que son los settings de la red o del network, sobre todo si el Orbiter está, digamos, conectado a lo que sería un network de computador. Luego tenemos los parámetros de ARNet y Streaming ACN, que nuevamente son los protocolos de IP para manejar el Orbiter a través de IP. Luego tenemos lo que son las funciones del flash drive o del pendrive, en donde podemos guardar o cargar diferentes parámetros del usuario y hacer actualizaciones de firmware o de software. Tenemos acá lo que es el setup del display, que es la pantalla para controlar el Orbiter, donde podemos, por ejemplo, graduar la intensidad de esa pantalla. Luego tenemos la información de la luz en Fixture Info, donde podemos ver horas de uso. También podemos ver si hay un cierto error pasando con el Orbiter y también el número, digamos, el número sí de software que estamos utilizando. Y luego en Fixture Settings podemos escoger cosas como el lenguaje, en donde ahora tenemos inglés, alemán, portugués y también español dentro del lenguaje del Orbiter. Y también podemos escoger incluso un logo de arranque, digamos si somos un usuario o una casa de alquiler, podemos poner dentro del Orbiter un logo de arranque para personalizar un poco más el Orbiter. Hace un mes lanzamos al mercado al iOS 2, que es la segunda versión de la software o digamos de el software operacional de el Orbiter. Incluye muchas prestaciones, una de ellas siendo la adición de los lenguajes español, portugués y también mandarín, a lo que es el Orbiter. También tenemos compensación dependiendo de la óptica que le pongamos al Orbiter. Como ustedes saben, cuando la luz atraviesa cualquier tipo de superficie, siendo un banco de luz, una chimera, lo que sea, cambia un poco la temperatura de luz y también el color, el rendimiento del color por 100, 200, 300 grados. Ahora el Orbiter reconoce eso automáticamente una vez le ponemos la óptica y hace la compensación de manera automática para que la luz sea lo más precisa posible sin importar el tipo de óptica o material que la luz esté atravesando. También hemos activado el puerto de sincronización para sincronizar el Orbiter con nuestras cámaras. Eso va, digamos, a hacer para que hagamos flashing en el cuadro preciso, también para temas de temperatura de color, pero también para almacenar metadata en nuestras cámaras, que ya les estaré contando en un rato de qué se trata esa metadata. A todo esto le llamamos tecnología desatada, ya que el Orbiter forma parte de un ecosistema de luces LED de ARRI, empezando con las luces de Fresnel, la L5, L7, L10, también los Sky Panels en todos sus tamaños y todo esto lo podemos controlar a través de nuestra aplicación Stellar.
El Orbiter tiene lo último en electrónica, entonces tiene 125 veces más memoria que un SkyPanel, tiene 4 veces más poder de procesamiento y también incluye lo último en términos de sensores y entradas y salidas para manipular el Orbiter de manera remota. Algo que hemos mejorado muchísimo es la curva de atenuación o digamos cuando le bajamos la intensidad al Orbiter con las luces que teníamos digamos en el pasado. Generalmente cuando estamos trabajando por debajo del 10% y queremos digamos manejar la intensidad, tenemos pequeños brincos o saltos a la intensidad. El Orbiter trabaja de una manera muy pareja, sobre todo por debajo del 1%, entonces se podría usar en un ambiente como obras de teatro o eventos en vivo, ya que eso es muy importante para ese tipo de ambientes. El Orbiter también puede trabajar con baterías, siempre y cuando las baterías sean de 48 voltios, entonces si no estamos al lado de una planta de energía o una red eléctrica, lo podríamos usar en el campo a través de baterías. El Orbiter también es a prueba del mal tiempo, entonces lo podríamos usar en la lluvia o la nieve. El único tema es que tenemos que proteger las conexiones detrás del Orbiter. Del lado de arriba vendemos un protector plástico para proteger esas conexiones, entonces en la lluvia o en la nieve lo podemos usar. Obviamente no lo podemos sumergir bajo el agua, pero se puede usar en el mal tiempo. Tenemos aquí el panel de control que puede estar pegado justo detrás del Orbiter a través de un magneto y usarlo de esa manera, pero también lo ofrecemos con cables de 5 y de 15 metros, sobre todo si el Orbiter está subido, digamos, en un trípode, no tenemos que bajar la luz para hacer estos pequeños ajustes y gracias a que tiene un magneto en la parte de atrás podríamos pegarlo del trípode, tal cual como lo tengo aquí el día de hoy. En la parte de atrás tenemos varios puertos para controlar el Orbiter de diferentes maneras. Tenemos lo que es el primer puerto, que es la tarjeta SD para hacer actualizaciones de firmware y futuras expansiones a las habilidades del Orbiter. Luego tenemos un puerto USB-C para conectarlo a una computadora para temas de servicio, para que ARRI de forma remota diagnostique el Orbiter si se está comportando de una manera extraña. También tenemos lo que son 2 entradas de USB-A para hacer actualizaciones de firmware, pero también para energizar diferentes accesorios, por ejemplo, un router y podernos conectar al Orbiter a través de Wi-Fi, controlarlo desde una tableta o un teléfono. También tenemos lo que son entradas y salidas de DMX de 5 pines para el control de DMX, 2 puertos de Ethercon para lo que son los protocolos de IP y en la parte de abajo tenemos el puerto de sincronización, como les dije fue activado con la iOS 2, entonces ya podemos enviar metadata directamente a la cámara. Luego tenemos lo que es la antena, ya está puesta en la carcasa del Orbiter, entonces trabajar con el DMX de manera inalámbrico, el Orbiter ya lo puede hacer. El estándar que estamos utilizando es CRMX, entonces muchos fabricantes también utilizan el CRMX, entonces los podemos trabajar todos en conjunto y también se puede hacer a través de nuestra aplicación Stellar. Entonces Stellar fue creado específicamente para manejar las luces de ARRI, sobre todo las luces LED, pero ahora lo hemos abierto para trabajar las luces de Astera y también las luces de KinoFlow. La belleza de Stellar es que cuando estamos cambiando las personalidades o digamos los modos de MX tanto del SkyPanel como del Orbiter tienden a cambiar o a reducirse en canales. Entonces con Stellar, digamos, cambio de canales se hace automáticamente para que los usuarios no les toque preocuparse de qué tan grande o qué tan pequeña es la huella y organiza los universos de MX de manera automática. El Orbiter, como les mencioné, es un computador que viene con un conjunto de sensores. Entonces tenemos aquí el sensor de color, que es esta cúpula aquí arriba, que es la que nos ayuda a leer lo que sería el color de la luz ambiental, para que el Orbiter la pueda recrear de manera automática. Luego tenemos un acelerómetro de 3 ejes que mide lo que sería el pan, el tilt y el roll, y esto es parte de lo que podemos almacenar como metadata dentro de la cámara, de tal manera que si tenemos que regresar a refilmar alguna escena o a recrear la luz en la postproducción, podríamos usar esta metadata que nuevamente queda almacenada dentro de la cámara y tener toda esta información a la mano.
También tenemos un magnetómetro, que sería como tener un GPS puesto arriba del órbiter, el cual nos indica la posición del órbiter en el mundo real. Luego tenemos aquí lo que sería un sensor de luz ambiental en el panel de control, en donde el panel de control puede leer la luz ambiental y luego automáticamente subirle o bajarle a la intensidad para que sea más fácil de trabajar. Y luego también tenemos varios sensores de calor para que nuevamente el órbiter se mantenga en la operación correcta y no vamos a tener ninguna falla con la electrónica. Y luego aquí es en donde les voy a hablar un poco más a profundidad acerca de los modos de color, ya que si no tienen tiempo de venir y curiosear o chismosear aquí un poquito el órbiter, por lo menos van a entender lo fácil y lo intuitivo que es utilizar el órbiter, y para esto me voy a sentar. Entonces, empezando aquí con el modo de temperatura de color, aquí quería describirles o tomar un momento para describirles el panel de control. El panel de control tiene una perilla que nos ayuda a navegar a los modos de color. Presionando el botón aquí de Mode es el que nos ayuda a entrar a esta pantalla en donde tenemos todos los modos de color. Presionando el botón de menú es el que nos lleva a ese menú que ya vimos. Aquí tenemos el botón de usuario, donde podemos programar 10 diferentes funciones de usuario, las que más estemos usando. Y luego estos botones en la parte de abajo van a corresponder a lo que aparezca justo aquí arriba de ellos en pantalla. Por ejemplo, aquí tenemos el modo de temperatura de color y acá vamos a subirle a la intensidad. Y como se pueden dar cuenta aquí sobre los botones, tenemos acá para manipular la intensidad rápidamente, para hacer brincos, digamos al 50% o reducir por porcentajes en caso de que no queramos usar la perilla. Si se dan cuenta, unos tienen el punto más pequeño y otros el punto más grande. El punto más pequeño sería haciéndole una breve presión a cada uno de estos botones y el punto más grande sería haciéndole una presión durante 2 segundos para acceder a esa función secundaria. Nuevamente todo depende de lo que aparezca arriba de estos botones. Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a subir la intensidad al órbiter. Y luego utilizando estos botones podemos rápidamente ir, digamos, a las intensidades más comunes. Luego aquí regresando a temperatura de color, podemos nuevamente hacer desde 2000 grados Kelvin hasta 20.000 y los botones en la parte de arriba son como, o en la parte de abajo son como atajos para ir a las temperaturas de color más común. Y luego tenemos la compensación de más verde o menos verde, que sería magenta. Y ese es el modo de temperatura de color. Luego pasando aquí al modo HSI, donde nuevamente aquí podemos controlar lo que serían los colores y lo podemos ver una rueda de 360 grados para escoger cualquier color que nos brinda Spectra. Y también podemos usar los botones para, digamos, tener esos atajos. Y aquí es donde podemos crear la saturación o controlar la saturación yendo o llevando nuestra mira a la mitad del círculo, que sería no saturación, y cuando nos salimos a las partes extremas tendríamos el color completamente saturado. Luego acá tenemos las coordenadas X y Y, que como mencioné es nuestra base para nuestra ciencia de color. Aquí nuevamente los valores X nos van a ayudar a desplazar de manera horizontal en el diagrama de cromaticidad y el valor Y nos va a ayudar a desplazar de manera vertical en el diagrama de cromaticidad. Y esas son las coordenadas X y Y. Luego tenemos lo que es el modo de color RGB-ACL, en donde nuevamente podemos controlar los 6 colores de forma individual, por ejemplo, sumando aquí algo de rojo, luego viéndonos por algo de verde, y a medida que vamos sumando estos diferentes colores, vamos a encontrar diferentes combinaciones de color. Aquí sumando algo de azul, algo de ámbar, luego un poco de cian, y finalmente algo de lima.
Adicionalmente tenemos lo que se llama un espacio de color calibrado dentro de lo que es el órbiter. Y este espacio de color tiene que ver con el estándar de Kodak E1.54, que se definió como un estándar de espacio de color para que dentro de todos los fabricantes que hacen luces LED hubiera un cierto estándar atado a 3 colores primarios. Entonces esto funciona solamente con rojo, verde, azul y blanco, y una vez lo encendemos tenemos acceso a controlar el punto blanco, aquí con el órbiter desde 20.000 grados Kelvin hasta 2.000 grados Kelvin. Entonces esto se vuelve muy importante, sobre todo si tenemos nuestra cámara balanceada a una cierta temperatura de color y queremos asegurarnos de que esos colores se vean de la forma precisa, es decir, como los percibimos en el set, queremos que la cámara perciba esos colores. Entonces, si nuestra cámara está en 5600, podríamos utilizar este modo de color para poner el punto blanco del órbiter en 5600 y que la cámara pueda ver el color de la forma que nosotros la estemos viendo y luego no tener problemas en la postproducción en términos del color. También podemos escoger el punto de magenta. Y luego, una vez esto quede encendido, el estándar nuevamente incluye lo que son estos 4 colores, entonces la combinación de colores cambia en vez de lo que tenemos en ARRI Spectra, que son esos 6 colores. Y ese es el modo RGB, ACL. Luego tenemos aquí el modo de las gelatinas, en donde nuevamente tenemos más de 400 gelatinas de rosco y de Louis preprogramadas. Como se pueden dar cuenta, tenemos ahí una representación gráfica y todas las referencias de las gelatinas y están divididas en diferentes categorías según los fabricantes. Y también podemos escoger lo que sería una base de temperatura de color antes de que atravesemos nuestra gelatina, digamos, digital. Y aquí estaríamos escogiendo nuestra base, que nuevamente se puede escoger desde 2000 grados Kelvin hasta 20.000 grados Kelvin. Y ese es el modo de las gelatinas. Luego tenemos el modo de fuente. Como les estaba comentando antes, tenemos 46 modos de fuente o fuentes, digamos, organizadas en 4 diferentes categorías. Aquí tenemos la categoría de luces fluorescentes y nuevamente todo con una representación muy gráfica y amigable. Si vamos al lado de descarga, tenemos el vapor de sodio, vapor de mercurio, luces de xenón. Y si vamos a otros, tendríamos cosas como pantalla de celular, pantalla de computador, luces de tránsito, glow sticks, en fin, una cantidad de luces que generalmente estamos utilizando en el set. Luego tenemos aquí el modo de los efectos, donde tenemos 17 efectos ya preprogramados dentro del órbiter. Aquí, por ejemplo, vamos a lo que es el efecto paparazzi, donde podemos escoger aquí, digamos, el tipo de flash, si queremos un flash de la vieja escuela o un flash moderno. También podemos escoger el color de ese flash yendo a otros modos de color. Por ejemplo, acá estamos controlando la temperatura de color de ese flash. Y también podemos escoger la velocidad a la cual tenemos esos flashes, hasta 120 flashes por minuto. Aquí lo vamos a poner a 40. Entonces, todos estos efectos se pueden personalizar dependiendo de lo que ustedes estén buscando en el set. Aquí nos vamos a ir al carro de la policía, donde podemos tener diferentes combinaciones de color, por ejemplo, rojo y azul, como digamos la policía americana, y también controlar los patrones de esos flashes dependiendo de lo que estemos tratando de hacer en el set. Y nuevamente cada uno de estos modos o efectos de color se pueden personalizar según lo que ustedes estén buscando. Y por último tenemos el modo de sensor, digo, no por último, penúltimo. Tenemos el modo de sensor, en donde nuevamente podemos hacerlo de una manera momentaria, pero también podemos programar la calibración de ese sensor, luces de tungsteno, luces daylight, LED, o también si queremos la información en crudo de ese sensor. Y lo podemos hacer de manera momentaria, nuevamente tomando esa lectura solamente una vez, o haciéndolo de forma continua, rastreando esos cambios de color en la luz ambiental, donde el órbiter toma esas medidas cada 1 a 2 segundos. Y ese es el modo sensor. Y me disculpan que acá la pantalla ha cambiado un poco, pero esto es lo último que tenemos, que es el modo Q, en donde podemos
o en donde tenemos básicamente una consola DMX puesta arriba del Orbiter. Entonces podemos escoger cualquier color y hacer, digamos, cualquier tipo de transición, definiendo cuánto queremos que nos aguante en cada color y qué tan rápido queremos que haga esa transición. Si lo queremos, digamos, de un modo lineal en donde la transición llega al final y se repite, o si queremos que rebote de lado a lado. Entonces, para esas producciones que no tienen la posibilidad de tener una consola DMX o un operador de consola DMX, esta es una muy buena alternativa. Y luego por último tenemos el modo de color extendido, que este se puede acceder a través de todos los modos de color del SkyPanel. Aquí por ejemplo lo vamos a acceder desde el modo de las gelatinas. Entonces aquí por ejemplo podríamos personalizar esta gelatina usando estos 8 diferentes parámetros que serían temperatura de color, colores primarios, saturación y colores secundarios. Entonces es casi como editar cualquier gelatina o cualquier color de una manera muy intuitiva, empujando el color hacia, digamos, el lado que nos queremos ir con el Orbiter. Y luego para ilustrarles un poco mejor cómo funciona esto, supongamos aquí que nuestro punto de partida es este verde pálido en el diagrama de cromaticidad. Si manejamos la temperatura de color, vamos a estar empujando el color a cualquiera uno de estos lados según la temperatura que le pongamos. Si queremos sumarle rojo, estaríamos empujando ese verde pálido en estas dos direcciones. Sería yéndonos hacia el rojo o restándole rojo, que sería cian. Y luego es aquí en donde entran los colores secundarios, ya que podemos hacer estos empujones de color en capas y encontrar el color de una manera más intuitiva para que ustedes, los gafes, los directores de fotografía, pasen más tiempo siendo creativos y menos tiempo preocupándose por la técnica. Entonces aquí nuevamente, si le sumamos un poco de rojo, vamos a terminar en el punto 2 y al sumarle un poco de cian vamos a terminar en el punto 3. Obviamente al tener esto prendido vamos a estar sumando 8 canales adicionales de DMX a cualquiera de los modos de color que estemos utilizando. Y eso le permite al Orbiter tener una muy amplia gama de aplicaciones, tanto como cine o digamos series o comerciales, eventos en vivo como teatros o conciertos, en el mundo de broadcast o de televisión y también para lo que es el mundo de foto fija, ya que el uso de la luz continua nunca ha sido tan importante en lo que es la foto fija y el Orbiter cumple con cualquiera de estos segmentos, digamos, del mercado. Esto concluye la presentación. Ahora los invito a hacer preguntas y también si quieren aproximarse aquí al Orbiter y jugar con él un poco o hacer preguntas, son bienvenidos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Okay. Hola, hola. Hola. ¿Te refieres al panel de control? Ok, para preguntar por este controlador, es como un pequeño nuevo controlador de MX. No, este siempre lo hemos El que tenido. siempre ha estado. Este lo podrías, digamos, Actualizaron la- este lo podrías desconectar. Aquí lo tengo a través de un cable, Sí, pero esto lo podrías desconectar del cable y pegarlo aquí detrás del Orbiter. Entonces este siempre ha sido el panel de control que hemos tenido con el Orbiter. es que le añadieron a ese panel un nuevo… Correcto, que fue lo que hablé del Ya. modo, el modo Q, para hacer esas transiciones ya, digamos, personalizadas. Entonces aquí también lo puedes acceder a ese modo, sí, correcto. Ok. No, este es un control diferente que solamente trabaja con el Orbiter, pero es parecido al concepto que teníamos con el controlador del SkyPanel, sí. Vi que tienes unos adaptadores para varios accesorios y que tienes unos puntos de contacto ahí que me dices que trabajan a 48 voltios. Dependiendo del adaptador, ¿se afecta el desempeño de la luz? O sea, ¿qué función tiene esos contactos de cara al tipo de accesorio que vaya yo a montar? Muy buena pregunta. Entonces, digamos, para lo que es el lente Fresnel, a través de esos contactos podríamos manejar de forma remota lo que es el foco del lente Fresnel. También sirve para reconocer toda la óptica que le pongamos, para almacenarlo como metadata. Y también gracias a esos contactos el Orbiter reconoce exactamente qué tipo de óptica tengamos puesto y hace esas compensaciones. Entonces, digamos, si le pondríamos aquí el domo de tela, que nuevamente sería este, cuando la luz atraviesa cualquier superficie va a cambiar la temperatura de color o la precisión de esos colores.
El Orbiter, apenas le conectas esto, ya compensa automáticamente para que la luz sea, digamos, 5600, sea 5600, sin importar el hecho de que está atravesando esta tela. Y eso se reconoce a través de esos contactos. Y si esa tela se va envejeciendo y va cambiando su color, el sensor, el domo que tiene ella encima, ¿podría compensar también eso? Hasta ahí no hemos llegado para que, digamos, reconozca el desgaste de la tela, pero es una muy buena pregunta. Se lo pasaré a nuestros ingenieros de Alemania. Bueno, y una última. ¿Esta versión es una versión nueva? O sea, ¿esto es una versión 2? No, es la misma versión que siempre hemos tenido. Lo único que cambió es que ahora tenemos un nuevo firmware que lo puedes descargar de la página web y a través de un pendrive se lo puedes conectar ya a las luces que salieron al principio y hacerles actualización. Entonces sigue siendo la misma luz, no ha cambiado. Otra pregunta. Sí. ¿Puedes ampliar un poco sobre los beneficios, los usos que tendría conectar la luz a la cámara y esa Por ejemplo, en lo que información? sería el tema del flashing, nuevamente cuando tú sabes que en las cámaras digitales tú haces un flashing, a lo mejor la mitad de un cuadro queda expuesta con ese flash y la otra mitad no queda expuesta. Podríamos hacer, digamos, el flashing en un cuadro preciso para que se vea de forma correcta. También toda la información de lo que hablamos del acelerómetro, el magnetómetro, todo eso puede ser almacenado dentro de la cámara como metadata para que luego, digamos, en la postproducción se pueda recrear la luz o si tienes que ir a refilmar algo, ya queda almacenado dentro de la cámara. Por ahora. Luego más adelante me imagino que van a seguir creciendo las prestaciones. Creo que tenemos aquí otras preguntas atrás. No te sé decir específicamente el formato, esa respuesta te la debo, pero sí puedes incorporar esto a través de Ethernet para que pueda usarse en este tipo de ambientes, también para lo que son los ambientes de realidad mixta, donde tenemos esas pantallas LED. El Orbiter puede incorporarse y podemos mandarle información a través de varios programas para que recree la luz que tengamos también en esas pantallas de realidad mixta. Pero te debo lo del formato, sí. Tengo una pregunta y es la fabricación de los lentes. Me llama mucho la atención la fabricación de estos lentes. ¿Te refieres a la óptica de proyección? Exacto. Ajá. Bueno, todavía no la tenemos al mercado, pero la óptica de proyección es algo que nos ha costado mucho trabajo traer al mercado, porque del lado de ARRI queremos que cuando le pongamos la óptica de proyección el color sea de la forma más precisa posible. De tal manera que casi que estamos utilizando vidrios o cristales de la óptica que encontramos en un lente de cine, lo cual disparaba muchísimo el costo de estos lentes. Entonces, por eso nos ha tomado un tiempo llegar hasta un punto de equilibrio donde podamos mantener el color que genera el motor de iluminación, pero que cada lente no cueste, no sé, 15,000, 20,000 dólares, lo cual sería una locura para una luz. No exactamente, pero casi. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Parece que no. Nuevamente, si tienen pena o vergüenza, como me pasa a mí frecuentemente, me pueden hacer las preguntas una vez terminemos aquí con la sesión. Vamos a tener un poco de tiempo antes de que comience la presentación del Alexa 35. Entonces, los invito a acercarse al Orbiter y a jugar con él un poquito. Y yo y Robert vamos a estar aquí para contestar cualquier tipo de pregunta o duda que puedan tener. Entonces, bueno, muchas gracias.